Buenas noches, somos Lluvias de Gracia. Bienvenido a nuestro servicio de día miércoles. Es un gusto el poder saludarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Me gustaría que tú me acompañaras a leer Salmos 34. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: la protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamad los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Gloria a Dios, el Señor siempre nos guarda, siempre está con nosotros, confiemos en el Señor. Vamos a orar, mis hermanos, a poner delante del Señor este servicio. Cierre sus ojitos ahí donde esté. Si puede en este momento, acompáñeme a orar, por favor. Padre bendito, amado Señor, te damos gracias, infinitamente gracias por todo lo que haces tú, Señor, en nuestras vidas. Señor, te agradecemos porque podemos, Señor, poder levantar nuestras manos, poder hablarte, mi Señor, poder estar aquí juntos, Señor, conectados, mi Dios, en un mismo espíritu, Señor, por este medio, Padre Celestial, que tú permites, Señor, y poner, Señor, en tus manos, Señor, todo lo que hoy, Señor, se va a dar en este servicio, Padre Santo. Mi Dios bendito, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres perfecto, Señor. Rogamos a ti, Señor, que nuestro corazón esté atento, esté dispuesto, mi Dios bendito, a poder recibir tu hermosa y maravillosa palabra. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque estás tú, mi Señor, atento a nuestro clamor, mi Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu, Señor, el que nos permite, Señor, el poder, Señor, atender a tu hermosa palabra. Gracias, bendito Rey de Reyes, Señor. Bendice a todas las familias, Señor, que hoy están conectadas en este servicio, mi Señor. Y tú conoces sus necesidades, Señor. Y sé que tú eres bueno, Señor, y para siempre será tu misericordia. Gracias, bendito Dios, en tu dulce nombre, mi amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Esto es Lluvias News.
La lectura de esta semana es Hechos, capítulo 6. El próximo 10 de septiembre tenemos la reunión solo para ella. No te lo puedes perder. Da inicio a las 4 de la tarde. Y además, prepara tu maleta. El 6 de noviembre habrá un retiro solo para ellas. Será en Casa Dulán y tendrá un costo de 125 quetzales. Puedes empezar a abonar desde ya. Este lunes 19 de septiembre damos inicio a la Academia Melquisedec en forma presencial. Si aún no te has preparado, este es tu momento. Para más información, dirígete con Pastor David Esquivel. ¿Sientes inclinación por la música? Esta información es para ti. Se estará impartiendo cursos de guitarra. Requisitos: ser mayor de 12 años y tener pasión por la música. Para más información, acércate con Pastor David Esquivel. Tenemos un lugar para ti. Te esperamos en nuestro espacio para jóvenes todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Eres bienvenido. Estás invitado a nuestra reunión mensual de diaconado, el sábado 24 de septiembre a las 6 de la tarde. El miércoles 14 de septiembre tendremos nuestra media vigilia de alabanza y adoración a Dios. Es un momento de comunión. Te esperamos ese día en nuestra iglesia a partir de las 8 de la noche. Amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. La lectura de esta semana es Hechos capítulo 6. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice: al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12, los apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que sean llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría
y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla mal contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. La continuación de este pasaje se encuentra en el capítulo número 7 que leeremos la próxima semana. Dos cosas importantes a recordar. Uno, era necesario que los hombres de Dios se dedicaran a la predicación, a la oración, los apóstoles en este caso, y que hubieran otros hermanos, como cualquiera de nosotros, que pudieran encargarse de la distribución de los alimentos y de otras actividades. Para eso se creó el diaconado. Que el Señor les bendiga, que pasen una buena noche. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es mi deseo que estén bien, que estén en compañía de sus seres queridos o donde quiera que usted se encuentre, que esté siendo bendecido por este servicio y que podamos en esta noche reflexionar acerca de la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia. Nuestro texto para esta noche se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 6. Todo el texto es todo el capítulo. Voy a iniciar leyendo los versículos 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Vamos a orar en esta noche. Señor y buen Dios, te damos las gracias porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Te deseamos tu verdad, Señor. Deseamos andar en la verdad, sabemos que tú eres verdad y que tus palabras son verdaderas, Señor. Cristo, que tú te manifiestes a nuestra vida, que nuestros deseos puedan ser puros, que nuestros deseos puedan ser honestos, conforme tu palabra, Señor, y que te deseemos a ti más que todas las cosas, Padre. Permite, Dios, que esta noche podamos reflexionar juntos con mis hermanos, Dios, para que sea una noche especial, Jesús. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias porque nos das la capacidad de obedecerte a través de tu Espíritu que vive en nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre. Manifiéstate a nuestra vida. Queremos escucharte, Señor. No queremos, Padre, palabras humanas de sabiduría, Señor, sino tus palabras que tienen poder para cambiar, para transformar, para redarguir, para corregir, Señor, para ser enteramente preparados para toda buena obra como tú lo deseas, Dios. Dejamos este tiempo precioso en tus manos, Señor, sabiendo que tú vas a tocar cada corazón, Señor, y que nos vas a hablar a nuestro corazón y a nuestra mente. Y Dios, que podamos tener la capacidad de poner en práctica tus palabras, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Qué bendición esta palabra. Muy bien, según el texto que nosotros acabamos de leer, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esto es normal en el mundo.
En el mundo podemos ver, y tal vez usted se habrá enterado de algunos casos, que los propios familiares o los propios hijos de las personas que tienen un terreno o una casa cometen estafa aún ante sus propios padres y les llegan a quitar sus terrenos o sus pertenencias o sus casas. ¿Por qué es esto, hermanos? Por amor al dinero. Se desviaron, dejaron de honrar a sus padres y prefirieron más las cosas materiales que la honra que le pueden dar a sus padres, y entonces cometieron estafa por amor al dinero. Mis hermanos, se miente por amor al dinero. También con el afán de enriquecerse, quienes trabajan en los lugares del gobierno hacen malversación de fondos, que es peculado, o también desvían el dinero o hacen estafa cometiendo corrupción. ¿Por qué, hermanos? Por amor al dinero. Los que roban es por amor al dinero. Los que secuestran, mis hermanos, es por amor al dinero. Los que extorsionan quitándole el dinero que honradamente ganan otras personas, lo hacen por amor al dinero. Y es un hecho que todo esto trae males. Quien le quita una pertenencia a alguien, pues le está ocasionando una herida en su corazón, provoca odio, provoca que las personas se tengan que salir de su propia casa, provoca pobreza. De la misma manera, quien cae en corrupción está robándole al pueblo, a la nación, y en lugar de servir a la nación, pues le están haciendo más pobre. Y ellos se están enriqueciendo ilícitamente. Los que secuestran, mis hermanos, no les importa la vida de las personas y hasta son capaces de llegar a matar con tal de conseguir su cometido, que es dinero, ganancias ilícitas. De la misma manera, el que extorsiona, pues le quita a aquel que trabaja honradamente bajo amenazas, es decir, comete una gran maldad. Las personas que están siendo extorsionadas hasta se pueden enfermar debido a esas amenazas y pues les quitan el fruto de su trabajo. Entonces cometen una gran maldad. Muchos asesinatos son por el amor al dinero. Las guerras por territorio o por cualquier otra cosa es para enriquecer a una nación. Pero todas estas cosas, hermanos, pues no nos debe de sorprender que sucedan en el mundo, afuera de la iglesia. Pero resulta que el apóstol Pablo, en esta ocasión de los versículos 9 y 10 de Primera de Timoteo, en la Nueva Traducción Viviente, no le está hablando a gente del mundo. Porque no nos debería de causar ningún asombro que allá afuera los que no tienen a Cristo reinando en sus corazones cometan tales cosas. De hecho, sería algo natural. Todavía andan en delitos, en pecados, sin importarles nada más que ellos mismos. Pero esto es en el mundo. Ahora Pablo se refiere, hermanos, a gente de la iglesia. Se refiere a hermanos, le está dando instrucciones a Timoteo. Y le está explicando, primeramente, le dice en los versículos 1 que en ese momento, mis hermanos, hay esclavos en Roma. Y hace muchos años hubo esclavos en todas las naciones, y entonces cuando Pablo escribe es normal que creyentes y no creyentes pues participen de la esclavitud, no como hoy, ¿verdad? Y la esclavitud pues es decir que una persona puede comprar a otra, era una clase social y entonces esa otra persona prácticamente le pertenecía a quien había pagado por ella. Muchas veces eran generaciones de esclavos, ¿verdad? Nacían esclavos y así seguían hasta finalizar sus días. O también por alguna deuda tenían que pagarlo con esclavitud. Entonces la esclavitud en ese entonces, hermanos, era algo normal. Entonces vemos que Pablo
No les dice a los creyentes, miren, levanten una revolución, dejen de ser esclavos, ustedes no tienen que ser esclavos. No les dice eso, sino que en el versículo 1 les dice a todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Y acá les está diciendo a aquellos esclavos que son creyentes, pero tienen amos que no son creyentes. Y en el versículo 2 dice, el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. En el versículo 2 ya les habla a esclavos creyentes que tienen amos que son creyentes. Les dice al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes o muy amados hermanos. Entonces Pablo tampoco les dice a los amos que son creyentes, miren, eso no se debe de hacer, liberen a sus esclavos. No les dice de esa manera, sino que permanecía esa clase social y eso que estaba en el mundo, pues permanecía. En otra parte de la escritura también Pablo les dice a los esclavos, bueno, si puedes, ¿verdad? Procura quedar en libertad, pero recuérdate, le dice al esclavo, que tú ya eres libre en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, esta enseñanza tiene que ver con ese énfasis exagerado que hoy en día le damos a las cosas materiales o al dinero. Porque como dice acá los primeros versículos que nosotros acabamos de leer, en el versículo 9 y 10 dice que muchos viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y el versículo 10, como ya lo leímos, dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, mis hermanos, acá nos dice que el amor al dinero es lo malo. Usted y yo sabemos que el dinero en sí mismo, el dinero pues no tiene nada de malo si usted lo usa. Es decir, usted se hace dueño, amo y señor de lo que usted tiene en el bolsillo y lo usa. Pero si eso que usted tiene en el bolsillo deja de estar en su bolsillo o en su cartera o en su billetera y empieza a pasar a estar en su corazón, ahí es donde inicia el problema. Porque entonces, poquito a poquito nos vamos haciendo esclavos, nos vamos haciendo siervos de nuestros deseos, de nuestra ambición y de nuestro dinero. Entonces el dinero, mis amados hermanos, que esté en todos lados, que sirva para proveer, que sirva para disfrutar, que sirva, como dije, para tenerlo en cualquier lado, pero menos en nuestro corazón, que no lo amemos, porque dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. Nosotros no deberíamos de codiciar al dinero, no deberíamos desear más allá de un deseo natural, normal, sino que aquí está hablando acerca de aquellas personas que ese deseo se sale de control y entonces empieza a ser un deseo excesivo, es decir, caer en codicia, porque codicia se traduce igual amor al dinero o codicia. Eso es lo malo en esta situación. Entonces una de las preguntas, amados hermanos, es: ¿amas a Jesús o amas al dinero? ¿Prefieres a Cristo o prefieres dinero? Y pareciera que la respuesta es muy obvia y que todos diríamos, pues prefiero a Jesús, prefiero a Cristo. Pero tal vez por ahí algún bromista o alguien que ya está extraviado de la fe
o alguien que se empieza a extraviar de la fe pudiera decir, mire hermano, yo prefiero las dos cosas. Así como lo hizo Judas, que él prefería a Jesús según él, ¿verdad? Quería estar con el maestro, deseaba estar con el maestro, era el tesorero y hermanos, pues mandó a todos sus discípulos a hacer milagros y hacer maravillas, hacer prodigios en su nombre, y en ese grupo estaba Judas. Pero también quería sus 30 monedas de plata. Es decir, él fue tal vez el primero en responder y decir, quiero las dos cosas. Pero en realidad, mis hermanos, las dos cosas no pueden ocupar nuestro corazón. Tiene que ser totalmente de Cristo o es totalmente del mundo. Si nosotros nos comportamos como el mundo, si nosotros deseamos las cosas que el mundo desea, si nuestro corazón está afuera de Dios o Dios está en nuestro corazón, esa es la primera pregunta. Entonces, mis hermanos, vuelvo a preguntar, ¿amas a Jesús o amas al dinero? ¿Prefieres a Cristo o prefieres dinero? ¿Amas a Jesús o amas al mundo? Porque acá no hay espacio para decir las dos cosas. De hecho, Judas fue el primero en cobrar para mostrar dónde estaba Jesús. Y nosotros no podemos tomar ese papel, porque nuestro corazón enteramente le pertenece al dador de la vida. Y le debería de pertenecer a Cristo. Por eso es que acá utiliza la palabra desviar y también utiliza la palabra en Reina Valera extraviarse de la fe. ¿Y qué significa eso de desviarse? Bueno, significa que en primera instancia estamos en el camino correcto, el camino que nos lleva hacia nuestro objetivo, hacia nuestro propósito. Pero que por ahí encontramos alguna bifurcación, algún desvío, ¿verdad? Algún extravío. Y entonces cuando menos pensamos, miramos hacia el horizonte y decimos, ¿será este el camino verdadero? ¿O será que ando perdido? ¿Será que me extravié? ¿Será que me desvié de mi camino principal? Porque por eso habla así. Y acá se refiere, mis hermanos, que poco a poco, tal vez sin darnos cuenta, a veces quitamos nuestra mirada de las cosas de Dios, quitamos nuestra mirada de Cristo, mis hermanos, y entonces empezamos a poner nuestra mirada solamente en las cosas materiales. Decimos, es que le tengo que proveer a mi familia, entonces ya no voy a trabajar 8 horas, sino que voy a trabajar más, voy a trabajar 12 horas. Y entonces empiezo a descuidar poquito a poquito la oración, empiezo a descuidar la lectura y estudio de su palabra, empiezo a descuidar los devocionales, empezamos a dejar de asistir al templo donde nos congregamos para alabar, para adorar, para orar, para escuchar la prédica, para escuchar a Dios, para ser llenos del Espíritu Santo, porque entonces nuestras prioridades están cambiando bajo el pretexto, ¿verdad? Pensando que andamos en el camino, pero nos estamos desviando, bajo el pretexto de que tengo que proveer. Y muchas veces todos esos problemas nosotros mismos no los buscamos. Porque, mis amados hermanos, nosotros debemos de estar satisfechos y plenamente contentos con lo que tenemos hoy. Esa es una realidad de la Escritura. Entonces, este desvío puede ser que algunos ni siquiera lo hayan notado, pero están poniendo un énfasis exagerado solamente en el dinero y solamente en las cosas materiales. Y entonces, como en aquella época, donde Pablo le habla a los esclavos creyentes y donde les dice, ustedes sirvan a sus amos para dar un buen testimonio, donde le habla otra vez a los esclavos, pero a aquellos que tienen amos que son creyentes, y les dice, sírvanles mejor porque ellos son hermanos. Entonces ahí vemos que hay clases sociales.
Y también vemos que a los ricos en el versículo 17 le dice a Timoteo, manda a los ricos que sean generosos, que sean dadivosos, que sean ricos pero en buenas obras, les dice. Entonces ahí Pablo está abarcando pues todas las clases sociales, desde los esclavos hasta los ricos, y no hace ninguna distinción. Por eso otras partes de la escritura dice no hay esclavo ni hay libre, refiriéndose a las clases sociales, no refiriéndose a otro tipo de esclavitud. Y entonces, mis hermanos, hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? No importa la clase social, no, hermanos, nosotros podemos tener hermanos que tengan el recurso suficiente, podemos tener hermanos que sean ricos, podemos tener a otros hermanos que no tengan mucho recurso económico, tal vez que recojan chatarra, tal vez hermanos que venden en el mercado, que tienen un negocio en alguna esquina, que venden diversos artículos, otros hermanos que tienen un empleo fijo o un salario, digamos, más alto, otros que puedan ser gerentes, otros que puedan ser directores de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no importa la clase social, es decir, Dios no está interesado en eso y no es el objetivo principal de su palabra que nosotros nos hagamos ricos o que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestro corazón en las riquezas de este mundo. Ese no es el objetivo. El objetivo de la palabra, el objetivo de Dios es salvarnos, salvar tu alma, limpiarnos de nuestros pecados, ver, mis hermanos, nuestra miseria, que estábamos muertos en delitos y pecados y que Él por su gracia y por su misericordia nos salvó, nos rescató de todo eso. Ese es el objetivo y el propósito principal de la palabra de Dios y de Dios mismo, porque para Él no hay clases sociales. Llegaron dos hombres y entonces les dicen a Jesús, mira, tenemos una herencia con mi hermano, ¿verdad? Llegan dos hermanos y entonces les dicen, tú puedes ser ese mediador entre nosotros. Y entonces Cristo les dice, ¿qué piensan ustedes que soy yo? Yo no soy su repartidor entre ustedes. Y entonces ahí, mis hermanos, es donde Él menciona esa parábola, donde había un hombre que se empezó a hacer rico. Y entonces dice que empezó a hacer más bodegas para todo lo que él sembraba. Y dice, bueno, he llegado a ser rico, ahora quiero hacer más bodegas. Y le voy a decir a mi alma, disfruta, porque ya soy rico. Y entonces dice en la parábola que el Señor le dijo, necio, porque hoy vienen a pedirte tu alma. Porque solamente estaba pensando en las cosas materiales y en las riquezas de este mundo. Por eso las palabras contundentes de nuestro Señor Jesucristo, donde hace la pregunta de qué le servirá al hombre ganar el mundo si su alma se pierde. Porque Él, mis hermanos, no está interesado en las clases sociales, de ninguna manera. Él salva al pobre, Él salva al rico, Él deja su palabra para que todos escuchemos. Y si el Espíritu Santo desea obrar en nuestros corazones, Él obrará en sus elegidos, Él obrará en sus hijos, que Él ya ha predeterminado desde siempre, y los salvará, no importando su condición social y no importando su condición económica. Y otra pregunta, mis hermanos, para poder reflexionar en esta noche, antes de hacer esa pregunta, vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Dice el versículo 6 dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Mis hermanos, entonces dice la palabra del Señor que la piedad es una gran cosa, que la sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma.
Y dice, cuando uno está contento con lo que tiene. Entonces la pregunta es, ¿estás contento con lo que tienes? No con lo que tendrás, ni con lo que tuviste, ni con lo que deseas, sino la pregunta es, ¿estás contento con lo que tienes? ¿Estás contento teniendo a Dios en tu vida? Sin importar tu condición social y económica y sin importar ninguna circunstancia adversa con la que estás pasando. ¿Estás contento teniendo a Dios en tu vida? Yo sé que la respuesta es sí, sí. Y puedes escribir un amén para confirmarlo, un gloria a Dios para saber que nos acompañas en esta transmisión. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces acá dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, que cuando venimos a este mundo, cuando fue ese momento precioso del alumbramiento, cuando salimos del vientre, mis amados hermanos, ¿cómo salimos? Pues salimos sin nada, mis hermanos, pequeñitos, frágiles, desnuditos, no trajimos nada a este mundo. Nada, totalmente. Y por la misericordia de Dios, pues Él nos ha permitido crecer. Nos ha permitido, hermanos, tener una familia. Nos ha permitido madurar. Nos ha permitido a los que ya somos adultos llegar a una edad adulta por su misericordia. Pero nada trajimos a este mundo. Y la palabra del Señor también declara que nada vamos a poder llevarnos de este mundo. Absolutamente nada. Es decir, aquellas personas que lamentablemente no creen en Jesús como su Salvador y que no van a creer en Él como Señor y Salvador, no podrán llevarse su sueldo allá en ese lugar de tormento. No podrán llevarse su carro o sus carros o su casa o sus terrenos o sus títulos. No habrá nada allá de bueno porque será un lugar de tormento y todo en lo que su alegría estaba en este mundo ya no va a estar allá. De ninguna manera. Y mis hermanos, nosotros que vamos a un lugar de consuelo, que vamos a un lugar especial, tampoco vamos a podernos llevarnos nada de este mundo, porque nada corruptible, nada miserable, nada material, nada, mis hermanos, vamos a poder entrar a los cielos, que es nuestra morada, que nos espera al final de nuestros días. Entonces, así como venimos, dice la palabra, así también nos vamos a ir sin nada. Entonces, por eso dice acá que estemos contentos, dice. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Sabemos que tenemos suficiente alimento, ¿verdad? A veces es notorio que tenemos alimento de más. En algunos se nota un poquito más que en otros, pero sí tenemos. Dios no nos ha dejado desamparados y siempre vamos a tener alimento y ropa. Por lo tanto, nosotros sí podemos estar contentos, mis hermanos. Y entonces, bajo todo ese contexto, pues entra a los versículos 9 y 10, que fue con los que empezamos. Y entonces ahí dice que hay personas que tienen ambición, ¿verdad? Y antes ya había hablado de ellos, y entonces dice, toman la piedad para ganar, para ganancias deshonestas, toman la sumisión a Dios para enriquecerse. Imagínense ese tipo de personas que nosotros debemos de descubrir, que nosotros debemos de analizar, que nosotros debemos de evitar y no escuchar sus falsas enseñanzas. Porque Dios, mis hermanos, no es igual a riquezas en este mundo. Porque Dios, mis hermanos, no se trata solamente del presente. Dios no solamente se trata del aquí, del hoy, del ahora. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de un futuro glorioso. Por eso es que aquellos héroes de la fe descritos en Hebreos 11
dice, ellos dijeron que despreciaron sus propias tierras, que salieron de donde el Señor los llamó, que fueron, dice, y que fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron perseguidos, que fueron torturados, que fueron calumniados, dice, pero a ellos no les importó, dice, porque estaban en espera de una patria mejor. Porque dice, si entonces esperarían para una patria terrenal, dice, entonces se hubieran quedado donde Dios les dijo. Pero no, dice, ellos avanzaron, le hicieron caso al Señor y tenían una fe puesta en una patria venidera, en una patria celestial, en algo mejor, mis hermanos. Entonces, nuestra esperanza no puede estar en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza no puede estar, mis hermanos, en los hombres de este mundo. No puede estar en ningún humano. No puede ser así, mis hermanos. Si alguien todavía tiene esperanzas y decir, bueno, tal vez el sistema de la democracia nos va a llevar a tener un mundo mejor, o el capitalismo es mejor, o el socialismo es mejor, o el comunismo es mejor, o sus esperanzas las tiene en un político, en un presidente, en un alcalde, mis hermanos. ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! No, nuestras esperanzas no están en ninguno. Nuestras esperanzas están en un ser magnífico, en un ser especial, en un ser diferente, en un ser santo, en un ser justo, como Jesucristo, el único que ha dado su vida por nosotros. Y no dio su vida por nosotros cuando éramos los más santos, los más justos. No dio su vida por nosotros cuando estábamos bien y decíamos, miren, yo hago miles de buenas obras. No lo hizo así, sino que dice la palabra que aún siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. En Él tienen que estar nuestras esperanzas y solamente en Él, mis hermanos. Gloria sean dadas al Señor. Y entonces, después de la advertencia, mis hermanos, pues viene algo muy precioso, porque después vienen las instrucciones. Y las instrucciones de Timoteo, pues dice la palabra del Señor en el versículo 11, dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Y dice la palabra del Señor, aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, más allá de poner nuestras esperanzas, mis hermanos, en las riquezas o en el amor al dinero, como está descrito ahí, o en esa avaricia, como quieras llamarle, avaricia, ambición desmedida, amor al dinero, que es la raíz de todos los males, dice la palabra del Señor. Entonces dice acá, hombre de Dios, tú hombre de Dios. Entonces yo hoy te pudiera decir a ti con todo mi corazón, tú hombre de Dios, tú mujer de Dios, dice la palabra, huye de todas esas maldades. Huyamos, mis hermanos, cuando alguien quiera venir a endulzarnos los oídos con ese tipo de cosas. Es decir, mis hermanos, como ya lo hemos expresado, pues el dinero en sí no tiene nada de malo. Y hay creyentes, ya dijimos, de todas las clases sociales. Pero no por su clase social, ni por el dinero que Dios les haya podido conceder, son más benditos que nadie. No es así, mis hermanos. Y tampoco nuestras bendiciones no se muestran con las cosas materiales. Usted no le puede decir a otra persona, mira, te voy a mostrar cómo Dios me ha bendecido. Y entonces usted le muestra solamente cosas materiales. Le habla solamente de provisión. No puede ser así. De verdad, yo tengo pues una gran carga en mi corazón
Y me da vergüenza cuando alguien escucha a una persona y le habla acerca de provisión, acerca de dinero, acerca de pago de deudas, acerca de cualquier cosa, y les declaran cosas que tal vez no vayan a suceder. Y cuando pasa eso, entonces empiezan a aplaudir y empiezan a saltar y empiezan a gritar. Solo falta que se paren en un pie y empiecen a saltar. Y entonces cuando nos hablan acerca de Cristo y el predicador dice Cristo murió por nosotros, nos quedamos como mudos y no decimos nada. Que cuando escuchemos que Cristo ha muerto por nosotros, entonces que nuestro corazón lata más fuerte y que pase un escalofrío por todo nuestro cuerpo, y ahí sí podríamos aplaudir y ahí sí podríamos gritar y decirle gracias Cristo porque me has salvado, gracias Señor porque te has fijado en mí. Ahí sí podríamos saltar, ahí sí podríamos aplaudir y decirle gracias Dios. Pero resulta que a veces encontramos más contentamiento con las cosas materiales, y entonces esos son nuestros testimonios. Qué tristes testimonios. Que Dios te dio un carro, una casa, qué bueno, me alegro mucho por eso. Pero tu testimonio debería decir Cristo vio mi maldad, me perdonó, ahora soy una nueva persona, hermano. Ese es mi testimonio. Antes estaba mal. Si usted me hubiera conocido 5 años antes, si usted me hubiera conocido 1 año antes, yo era otra persona. Cristo me hizo una nueva criatura y me siento perdonado de todos mis pecados, y el día que yo muera estaré delante de su presencia vestido de blanco, perdonado. El Padre va a ver a Cristo en mí. Ese debería ser nuestro primer, principal y único testimonio. Mi vida cambió cuando conocí a Cristo. Entonces deberíamos de alejarnos, mis hermanos, y deberíamos de estar con nuestros oídos atentos para saber qué es lo que nos están enseñando. ¿Qué es lo que nos están enseñando? No te puedes alegrar más en la provisión que en aquel que da la provisión. No te puedes alegrar más en el milagro que en aquel que da el milagro. Y si quiere no te da el milagro porque te va a hacer bien. Y si quiere no te va a proveer porque te va a hacer bien. Porque todas las cosas, dice su palabra, nos ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que hemos sido llamados conforme su propósito. Así dice la palabra, y dice su palabra, mis hermanos, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién condenará a los escogidos de Cristo si Él es el que nos justifica? Ese debería ser nuestra alegría, ese debería ser nuestro canto, ese debería ser nuestra adoración, esa debería ser nuestra vida, ese debería ser nuestro contentamiento, nuestro gozo. Por eso dice, estemos contentos con lo que tenemos. Y no estoy hablando de conformismo, no estoy hablando que no tengas deseos, que no tengas proyectos, pero que esos deseos sean sanos en el Señor, que estemos contentos con lo de hoy. Si tú tienes algo hoy, mi hermano, es porque Dios te lo ha dado, no es por tu capacidad. No es por tu esfuerzo propio. Claro que tenemos capacidad, Dios nos la ha dado. Claro que tenemos esfuerzo. Y eso es algo pues muy lindo y es algo bueno, que nos esforcemos por las cosas. Pero si Dios no quisiera dártelo, no te lo da. Así de sencillo. Entonces, mis hermanos, de último, ¿verdad? En estos últimos versículos, Dios nos habla a nosotros y nos dice que huyamos de todas esas maldades. ¿Qué maldades? Hombres que se quieren enriquecer con la fe, hombres que ambicionan, hombres que se han desviado, hombres que ponen solamente su mirada en las cosas materiales.
Por eso dice: tú que eres un hombre de Dios, huye de esas maldades, persigue la justicia, la vida sujeta a Dios, es decir, la vida en obediencia, junto con la fe. Lo que nos espera, mis hermanos, si no, no es fe. Cristo dijo: tengan fe en Dios y tengan fe en mí. En Él debemos de tener fe, no en las cosas de este mundo, porque si no, eso ya no es fe, ¿verdad? O no en las cosas que ya logramos, porque ya no es fe. Lo que tenemos ya no es fe. En cambio, lo que no hemos visto, mis hermanos, eso es fe. Las cosas eternas es fe, mis amados hermanos. Es decir, nosotros tenemos tesoros. Nosotros no necesitamos andar mendigándole nada al mundo, porque lo tenemos todo. No puede haber un cristiano triste. Es decir, sí podemos sufrir enfermedades, escasez, pérdidas, y momentáneamente podemos estar tristes, claro que sí, pero de ahí en adelante toda nuestra vida es alegría, porque tenemos tesoros que el mundo ni siquiera imagina. Tú tienes el tesoro de la oración. Tú tienes el tesoro del estudio de la palabra, tienes la Biblia, tienes las palabras de Dios, tienes el tesoro de venir a congregarte en una iglesia, en un templo, tienes el tesoro de alabar junto con tus hermanos, tienes el tesoro de adorar a Dios, tienes el tesoro de la obediencia, tienes familia, tienes millones y millones de hermanos que somos hijos de un mismo Padre, rescatados y lavados con su sangre preciosa. Lo tenemos todo, mis hermanos. Si tenemos a Cristo, no nos puede faltar nada. No nos puede faltar nada, porque estamos completos en Él. Por eso dice acá la palabra: aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. Aférrate a la vida eterna que Dios te llamó. Esa, mis hermanos, es la esperanza. Con Cristo tenemos la luz que nos alumbra en nuestras tinieblas, la guía, mis hermanos, que nos lleva por el camino correcto. Tenemos el consuelo, tenemos el ánimo, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos conocimiento, mis amados hermanos. Y si acá tal vez tú puedas decir: bueno, hermano, pero yo aquí no tengo nada. Tal vez en este mundo no tengas tierra, no tengas un terreno, no tengas una casa, no tengas una construcción. Es probable que no lo tengas, ¿verdad? Y como dice aquel dicho: no tengo ni siquiera en qué caerme muerto, ¿verdad? Así dice aquel dicho, y puede ser que sea tu caso. Y pues definitivamente en esta tierra vemos cosas especiales, ¿verdad? Podemos ver casas muy lindas, ¿verdad? Casas modernas, casas con un diseño arquitectónico muy precioso, y podemos admirarlas. O podríamos pensar tal vez en las casas de los presidentes. ¿Cómo serán las casas de los presidentes? Pues digo yo que han de ser muy lujosas. ¿Cómo han de ser las casas de los poderosos? ¿Cómo han de ser las casas de los millonarios? Pues yo quiero contarte que tú tienes algo mejor que eso, porque Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Tienes una casa, pero no es cualquier casa. Si ya te imaginaste un poquito cómo han de ser la casa de los millonarios de este mundo, o la casa de los poderosos de este mundo, ¿cómo será la casa de nuestro Padre? ¿Cómo será esa casa? No me la puedo imaginar. Ha de ser una casa inimaginable. Pues ahí tienes un lugar. Si aquí no tienes nada, hermano, allá tienes todo. Si no tienes un lugar acá, allá sí tienes un lugar, en las moradas celestiales, en esa casa especial, preciosa, maravillosa, que no sé cómo será, de verdad. No sé si es un palacio, no tengo idea, pero de que es especial, y de que es mejor que todo lo que hay en este mundo, es mejor. Tal vez nunca has tenido metales preciosos,
preciosos, no has tenido plata, no has tenido oro, no has tenido una cuenta bancaria, no has tenido una tarjeta, pero mis hermanos, allá en el cielo hay un mar que es como de cristal, y allá en el cielo hay unas calles que son como de oro, y hay piedras preciosas, y el apóstol dice: vi cosas que ningún ojo ha visto, y también escuché cosas que nadie ha escuchado. Dice que son cosas que no pueden ser descritas con palabras humanas. Y probablemente acá no tenga salud. Tal vez acá, mis hermanos, nuestro cuerpo poco a poco se va desgastando, y esa es una realidad para todos. Tal vez si hay una cúspide, ¿verdad? Tal vez si hay una cúspide, empezamos a crecer, nos fortalecemos, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes, pues no nos importa lo que comamos porque no nos hace mal, pero de ahí empieza una curva en descenso. Y entonces podemos perder rápidamente la salud. Y tal vez tú no tengas salud acá en esta tierra, pero te quiero decir que allá en los cielos, en nuestra morada eterna, allá donde el apóstol Juan describe precisamente esos mares como de cristal y esas calles como de oro, allá, mis hermanos, vas a tener salud por siempre. Allá vas a ver bien, allá vas a escuchar bien, allá vas a caminar bien, allá no vas a estar mutilado, allá no va a haber gripe, ni cáncer, ni sida, ni diabetes, ni presión alta, no hay COVID, no hay viruela del monkey, no hay nada allá. Allá vas a estar totalmente saludable, y lo mejor es que es para siempre, es para la eternidad. Vas a estar con Cristo, y tal vez acá, hermano o hermana, no tienes contentamiento, tal vez la maldad te ha llegado a tocar por ahí cerquita, tal vez no a ti, pero tal vez a tus familiares, los ves sufrir, o tal vez has tenido alguna pérdida, o te han robado, o te han extorsionado, o has perdido a un ser querido, no lo sé, pero allá dice su palabra que Dios mismo enjugará, ¿verdad? Quitará toda lágrima de nuestros ojos, y allá vamos a ser consolados, y allá vamos a ser felices por siempre, por la eternidad. Y lo mejor, que conoceremos a aquel que nos amó. Hoy, mis hermanos, lo podemos conocer a través de su palabra, que es la revelación a nosotros. Lo conocemos a través de ahí. Y quien no lee su palabra ni lo conoce por ese medio, ¿verdad? O sea, no ha activado ese tesoro del estudio de la palabra, ¿verdad? Ni siquiera lo conoce ahí. Tiene que andar preguntando, ¿verdad? Tiene que andar escuchando a 1 y a 1000 predicadores, que muchos pueden predicarle mal, ¿verdad? Porque él no se dedica a leer el tesoro de la palabra de Dios. Pero acá podemos conocer a Jesús a través de la lectura de su palabra, a través del estudio, y sabemos que Él es bueno. Pero allá, mis hermanos, ¿verdad? Porque todo lo que está escrito acá, pues es lo profetizado. Y vemos, pero no lo vemos como es, ¿verdad? No podemos ver todavía a Cristo. Yo sé que Cristo está en mí y me está acompañando en este momento, y yo sé que Cristo está en ti y te está acompañando en este momento, pero mis ojos no lo pueden ver. Pero allá en los cielos, cuando lleguemos, y cuando dice su palabra que quitará toda lágrima de nuestra cara, de nuestro rostro, allá pues lo podremos ver como Él es. Miraremos a ese ser único, especial, maravilloso, incomparable, que no hay nadie como Él, el creador de todas las cosas. Ahí estará para que nosotros lo podamos conocer tal como Él es, y mis hermanos, seremos felices por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Señor y buen Dios, gracias, Padre, por esta noche tan especial. Señor, Padre, yo te pido, Dios, que si alguno de nosotros, si yo mismo, Señor, le pongo mucho énfasis a las cosas materiales, le pongo mucha atención, Señor,
y me desvivo por ellas, me fascino por ellas, Dios, porque estamos en el mundo. Te pido, Señor, que me cambies, que me transformes, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda llenar mi corazón, Señor, y que me pueda traer cada día, cada hora, cada minuto más y más a ti, Señor. Que viva toda mi vida agradecido porque tú me has regalado vida eterna. Que mi esperanza, Señor, no esté en las cosas de este mundo y que mi alegría, Señor, no esté en las cosas de este mundo. Te lo pido por favor, Señor. No permitas, Padre, que ninguno de mis hermanos nos desviemos, nos extraviemos, Señor. Y que no conozcamos la frontera entre usar el dinero, Señor, y ser siervos del dinero, Padre. Que no amemos el dinero, que no amemos las cosas de este mundo, Señor. Sabemos que aquí andamos, estamos en este mundo, Padre, pero sabemos que no somos de este mundo. Señor, toca nuestros deseos, toca nuestro corazón, transforma nuestros deseos, Padre. Quisiéramos, queremos, deseamos solamente a ti, Jesús, que tú permees toda nuestra vida, que tú llenes toda nuestra vida, que llenes todos nuestros pensamientos, Señor. Por favor, Padre. Señor, que los muchos años o los pocos años que nos queden en esta tierra, que los dediquemos a ti, Señor. Que podamos ser también, Padre, aquellas personas que avisan, Señor, que enseñan a otros, que dan ese aviso, que reflexionan, Padre, sobre cuál es el camino que tú deseas que tengamos, Señor amado. Por favor, Jesús, Padre, de aquellos que se han desviado y se han extraviado, Señor, a causa de las riquezas, te pedimos, Padre, que si son tuyos, los vuelvas a traer a ti, Señor, y que les enseñes la buena doctrina, la sana enseñanza, Jesús. Por favor, Padre, bendice, Señor, a la iglesia que me está escuchando en este momento, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Dios amado. Pasa, Señor, tocando los corazones. Señor, sabemos que tú nunca nos vas a desamparar, Señor, sino que siempre vas a estar de nuestro lado y que no nos va a hacer falta nada. Como dice, Señor, el Salmo: Jehová es mi pastor y nada nos faltará, Señor. Que no nos falte tu paz, que no nos falte tu misericordia, Señor, que no nos falte el ánimo, que no nos falte el consuelo, que no nos falte la oración, que no nos falte la comunión contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso y especial de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, que tengan feliz noche.